Hola, muy bienvenidos, muy bienvenidas a este nuevo capítulo de Miradas Oníricas. Me presento, mi nombre es Chantal Huerta, soy terapeuta transpersonal, coach ontológico y especialista en el trabajo con sueños. Bueno, el día de hoy, en esta sección de Miradas Oníricas, tenemos el tema activación de los sueños, astrología y esencias como catalizadores oníricos, es decir, que vamos a conversar sobre qué sucede cuando comenzamos a tomar esencias florales, qué sucede también a nivel de carta astral, cómo este trabajo conjunto de astrología y esencias puede comenzar a activar nuestros sueños, se pueden comenzar a manifestar imágenes particulares, imágenes también muy vinculadas con el proceso que estemos viviendo. ¿Ok? Entonces, para conversar sobre eso, el día de hoy me va a acompañar una gran amiga y colega. Ella se llama Yaciera Filgueiras, su cuenta es Astros Yoga. Bueno, ella es terapeuta floral, es astróloga, también instructora de yoga y se dedica específicamente a trabajar la astrología en combinación con las esencias florales. Bueno, en realidad esencias vibracionales de distinto tipo, ¿ya? Según lo que vaya necesitando la persona. Entonces, bueno, le voy a dar el pase para que aprovechen de conocerla también, por supuesto, para quienes no la conozcan. Te voy a buscar Yassi. Te envié la invitación. Mientras tanto voy a colocar acá abajo la temática de hoy, ¿ok? Para fijar el comentario. Activación de los sueños. Ahí apareciste, Hola, Yassi. Hola, bienvenida. Dame un segundito ¿estás? que estoy fijando el comentario para que la gente pueda comprender siempre que estamos hablando. Ok, Catalizadores oníricos, ok. yo estoy alineando esto para que no se me vaya a caer. Ahí sí, está fijado el comentario. Ya sí, muy bienvenida. Muchas gracias también por aceptar compartir este tiempo. Gracias a ti por la invitación, que hace tiempo queríamos hacer un live juntas. Sí, pues no se había dado la ocasión, no habíamos coordinado, estábamos con muchas cosas, parece cada una ahí por su lado. Harto pasando en el cielo y harto pasando aquí abajo, de todas maneras. Ajá. Ya sí, mira, hay gente que no te conoce, entonces me gustaría invitarte a que nos contaras un poco sobre ti, sobre tu trabajo, para Ujú. que la gente también pueda comprender lo que haces. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Yaciera Filgueiras, soy astróloga. También trabajo como instructora de yoga, soy docente, trabajo en la Universidad de San Sebastián haciendo clases de yoga ya hace varios años ya. Y bueno, empecé a combinar en algún minuto, bueno, soy ascendente acuario, así es que ir por una sola cosa no es lo mío. Y me di cuenta que de cierta forma, en un momento estudié, el primero que estudié fue después del yoga, me quedó chico el yoga, eso es lo que me pasó en un minuto. Y empecé a estudiar todo lo que son las esencias florales, distintos tipos, ya porque sabemos que están las flores de Bach, que está la esencia chamánica, California y un sinfín. Y después luego empecé a estudiar astrología y fue como cómo unir esta técnica de lo que es la herramienta, como lo que es la astrología, todo lo que puede dar la astrología, pero más allá de darle información, sino ir haciendo conscientes esos aspectos que están inconscientes en nuestra carta astral. Y es Perfecto. ahí cómo vinculé lo que es la astrología con las esencias chamánicas. Como tú bien dijiste en un momento cuando recién comenzaste el live, yo trabajo diferentes esencias dependiendo de lo que la persona necesite, pero Ujú. mi base son las esencias chamánicas, que son esencias vibracionales de plantas de poder mexicanas. Y Ya, estas esencias van trabajando a nivel personal, pero lo personal solo como una consecuencia de, va mucho más allá al origen
de lo que traemos a nivel prepersonal, transpersonal, ¿ya? De todo lo que traemos desde el bagaje del alma, al fin y al cabo, ¿ya? Entonces, eso, de cierta forma, al irlo relacionando, cuando a una persona le digo la información de su carta astral, hay muchas cosas que esa persona va a saber, hay muchas cosas que va a entender, hay cosas que no, pero nosotros vamos mucho más allá de ver cómo se le hace ver, de cierta forma, ver entre comillas, ahora vamos a ver por qué, ver a la persona qué es lo que está pasando como mucho más a nivel interno. Y es ahí cuando se empieza a activar por distintas áreas la información. Yo le llamo activación de la información, porque esa información puede venir a través de diferentes, como son vibracionales, vamos atrayendo la información de acuerdo a lo que se va constelando también, con lo que se va viendo ahí. Entonces, de cierta forma también hay una vía que es a través de mensajes, de personas, de familia, de conversaciones, pero también ahí entra todo lo que es el campo onírico, todo lo que se va abriendo a través de los sueños cuando la persona está tomando las esencias. Ajá. Y Entonces, ahí hay una relación. sí, es que Disculpe. tú mencionaste un concepto que creo que no todas las personas conocen, que es el concepto de transpersonal. Hablaste prepersonal, personal y transpersonal. Entonces, Cuando hablamos de lo personal, estamos hablando de nuestra experiencia de vida desde que llegamos a este plano, ¿ya? ya, Todas las experiencias que van ocurriendo a través de nuestra existencia. Lo prepersonal tiene que ver lo que vivió la madre los 9 meses de embarazo. 9 entre comillas, a veces son 7, 8, pero la información que traemos del vientre materno, la ya, información del parto, es muy distinto cómo va a ver la vida una persona que nació por forceps, que nació por un parto normal o una cesárea. Y hay mucha información que se ve a través de la carta astral y a través de con las esencias vamos trabajando respecto a esos temas en particular. Y ajá, lo transpersonal tiene que ver con el camino del alma antes de llegar a este plano, antes de llegar a la inserción del vientre materno. Tiene que ver directamente con lo que es la reencarnación, con lo que tiene que ver con otras vidas, con lo que esa alma eligió en un momento determinado de acuerdo a lo que traía como bagaje de otras vidas. A eso ya. nos referimos con lo transpersonal. Entonces, si unimos lo transpersonal, lo prepersonal, es igual a la vida que tenemos ahora, a las experiencias que tenemos ahora. O sea, no es determinante, pero todo de cierta forma va a tener una consecuencia en algo, sobre todo a nivel karmático. Entonces, esos sucesos que muchas veces se nos repiten, esas situaciones que una y otra vez nos vemos enfrentados a, tiene una consecuencia, tiene un porqué, ¿no? Nunca es al azar. Entonces, Ajá. desde las esencias vamos descubriendo qué es lo que esa alma viene a experimentar, qué es lo que esa alma con qué viene a conectar. Te En pongo términos como de aprendizaje. exacto. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, viene a sanar, yo siempre esto lo pongo de ejemplo porque lo he visto mucho. Por ejemplo, hay muchos temas que a veces se repiten respecto a la manipulación, respecto al tema que es Mercurio. Por ejemplo, en una carta astral yo veo inmediatamente cuando hay un Mercurio que está mal aspectado, que es el planeta de la comunicación. Entonces ¿Qué puede ser que significa mal aspectado? mal aspectado significa Sí. que es un planeta que tiene un aspecto que te va a hacer un trabajo. Hay distintos aspectos en la astrología que son de acuerdo a cómo están direccionados y los orbes que está haciendo un planeta con otro, ¿ya? Ujú. Entonces, por ejemplo, están las cuadraturas, están las conjunciones, están las oposiciones. Y hay aspectos que son de más trabajo, como son las oposiciones, como son las cuadraturas. No me gusta hablar de aspectos buenos y malos en la astrología. Sí, o sea, por eso te preguntaba, porque a veces cuando mencionamos mal aspectado, las personas se asustan. Es como, No, no, ah, esto es terrible. Entonces, como para poder aclarar el no, no, tema que tiene que ver con un trabajo.
tiene que ver con un trabajo, tiene que ver con algo que esa persona viene, que su alma eligió a nivel transpersonal, lo que estábamos viendo, entonces, y eso se va a manifestar. Al no ser consciente de ese tema comunicacional, lo más probable es que esa persona o tenga problemas a la hora de comunicarse o atraiga personas a su vida, sus vínculos cercanos con los cuales note cierta manipulación, note que no hay una buena comunicación, que hay algo ahí que como que se interpusiera algo que no deja que la persona se comunique, que el mensaje no se entienda, yo siento que el otro me manipula, yo siento, ¿me entiendes? Ok. Entonces, cuando vamos viendo a nivel prepersonal, hay algo ahí que sanar respecto a la comunicación. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando esa persona llega a este mundo a través de una manipulación. Entonces, Ya, entonces, por ejemplo, si hay un Mercurio en casa 12 con distintos aspectos, ya sea la Luna, por ejemplo, puede ser de que haya ahí una manipulación, o sea, a ver, acá nunca juzgando, sino más bien viendo de que toda alma, la mamá que elige, el papá que elige, es lo perfecto que necesitaba para su encarnación. Es lo ujú, que el alma eligió de acuerdo a transitar. ya, Entonces, de acuerdo a eso, es cómo se va a manifestar en este caso el tema de la comunicación. Cómo se va a manifestar el tema de que hay algo a nivel de la manipulación, de cómo esa persona llegó a este plano. perfecto. ¿Y ahí cómo entran las esencias? Las esencias, bueno, las vamos eligiendo de acuerdo a cuando vemos la carta astral, la persona va eligiendo las esencias, ¿ya? Hay algunas que yo las elijo de acuerdo a lo que veo en la carta y después voy que la persona las elija y tienen generalmente relación. De 5 esencias, 4 o 3 tienen relación. Entonces ahí vamos viendo que de acuerdo a cada esencia va saliendo como la misma información que yo veo en la carta versus la esencia que la persona tiene que trabajar para hacer consciente, como en este caso estábamos hablando, algunas... ¿Me ves? Sí. Se me Sí, fue a negar la pantalla. sí, para ser consciente, ahí quedamos. Ah, ya. Para ser consciente, en este caso, lo que estábamos hablando, lo inconsciente, como estábamos hablando de la manipulación. Ya. Y ahora vámonos al tema de los sueños, porque tú ya más o menos explicamos en qué consiste el trabajo y tú dices que a medida que se va haciendo este trabajo combinado, empiezan a ocurrir sucesos. O sea, empiezan a Sí. ocurrir como, lo que yo entendí es que empiezan a aparecer situaciones en la vida de la persona que alguna relación tienen con este trabajo y dentro de eso están los sueños. Ujú. Sí. Como decíamos, está Ya, lo que es información que se va atrayendo a través vibracionalmente con información que me va llegando del medio externo, pero también es cómo se activa el campo onírico. No a todas las personas, aunque de repente me pierdo, eh, no todas las personas se activa igual, ¿ya? ya, Depende también de aspectos de personas, no sé, la persona Mercurio en Pisces va a tener mucho más probabilidad o de planetas en agua bastante activos, o sea, perdón, signos en agua muy activos, que van a tender a soñar mucho más, ¿ya? ya, Y en esos sueños va viéndose de cierta forma este tema con lo que se habla cuando vemos la carta astral y la información que la persona está siendo consciente a través de los sueños. Las emociones, a mí me ha llamado mucho la atención cómo las penas, cómo las frustraciones van saliendo a través de, por ejemplo, sueños con agua. Hay como ciertas características que hay de acuerdo a con los que uno puede ir soñando y también con elementos como el agua, por ejemplo, que es algo que yo me he dado cuenta que está súper presente. espérame un cachito que como que te quedaste, ahí volviste, ahí.
Ya, Quedamos en el acá agua. deme, ya. Es increíble ver cómo en esos momentos las personas comienzan a soñar temas con agua, pero con oleaje, ¿no? Con mar, así, muy fuerte. Y también está la lluvia, pero una lluvia así intensa, Torrencial. torrencial, ¿no? Y cómo se nota que la persona a través que va viviendo el proceso va soñando con distintas formas de agua, no sé si me explico, Sí, como sí. desde el mar, desde los aspectos que tienen que ver con la lluvia, desde un río, desde un cauce, pero y claro, y se va viendo ahí el trabajo que se va haciendo a lo largo del tiempo también. Ya, y ahí, por ejemplo, cuando tú has visto esto que empiezan a aparecer imágenes de mar, de agua, ¿hay alguna emoción en particular que tú has visto que activa más este tipo de imágenes? Sí, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con esas emociones que han estado mucho tiempo ahí estancadas, sobre todo lo que es, por ejemplo, es proporcional el nivel de frustración y de enojo con con el aluvión, como yo le llamo, con la fuerza del agua, cómo eso se vive. La pena generalmente es lluvia. Cuando hay algo que duele, pero no necesariamente hay una frustración, no hay Ya. una rabia, no hay una ira, se representa mucho más en lluvia. ¿Lluvia torrencial o lluvia igual calmada? ¿Qué has visto tú? Mira, una persona me decía de que al principio ella veía lluvia, así por ejemplo que veía gente de la que hablamos en terapia, de su familia, y que veía las casas cada vez empezaban a alejarse más y casi a nadar en el agua estilo barco de la lluvia que caía. Así como que las casas cada vez iban quedando más aisladas. Y claro, ahí Ah, había un tema de tristeza, de separación de ella con la familia. Y ella iba viendo cómo cada vez que, mientras más torrencial llovía, más había una separación con estas personas, con las casas en general. ya. Eso es lo que más me ha llamado mucho la atención. Y de Mira, ahí, y estaba pensando en el tema de la lluvia, porque claro, o sea, puede reflejar en este caso la tristeza que tú empezaste a ver en el trabajo y al mismo tiempo una limpieza, siento yo. O sea, la lluvia a veces también tiene harto que ver con la limpieza. Si pensamos en el arquetipo del diluvio, el diluvio tuvo un motivo de erradicación de algo para mm, poder, digamos, crear un mundo nuevo y es un arquetipo que está tanto en la parte cristiana como también en varias otras mitologías del mundo, de que el ser humano ha pasado por varias eras y la última era fue la que es la en la que estamos, es la que vino después del diluvio. claro. Bueno, de esto desde la astrología cabalista también se habla mucho de eso mismo que tú estás diciendo, porque en el fondo también el diluvio viene a ser de cierta forma una depuración del ser, Ujú. como en el fondo Dios, yéndonos como más a nivel religioso, Dios destruyó el mundo en un momento cuando fue, esto tiene que haber aquí una limpieza, un reseteo. Entonces, es de ahí cuando también me uno a lo que tú dices, que en el fondo hay ahí como un nuevo comienzo, una limpieza, liberándonos de todas esas emociones que están ahí produciendo penas guardadas, porque generalmente eso yo lo he visto mucho cuando hay tristeza. Ya, perfecto. Y estos sueños se mantienen, por ejemplo, cuando las personas entran a trabajar contigo, con la astrología y las esencias. ¿Esto empieza inmediatamente? O sea, el primer día que la persona tuvo la sesión contigo y empezó a ver las esencias, o pasa un periodo antes de que la persona comience a recordar sueños y digamos, a contarte después esto. He visto ambos casos. He visto personas que empieza de inmediato a activarse algo. He visto personas que ya tomándolas al segundo día, tercer día. Bueno, lo otro que también pasa con las esencias, que hay muchas personas que las esencias como son de plantas de poder, tienen un Ujú. efecto de purga.
Entonces, no a todas las personas les pasa, de 10 personas les pasará a una o dos, pero hay un efecto de purga que entonces cuando eso se produce es como que las esencias empiezan a ir desde más abajo mostrando la información. Y generalmente después de esa purga se empieza a activar mucho más los sueños. Entonces es como ir yendo en capas más profundas a la vez de que uniendo la información que se habló versus todo lo que después va saliendo a través de los sueños. También, se me olvidó decirte, hay muchas veces también situaciones en las cuales se sueña con personas que en algún momento, por ejemplo, generaron un daño, pero se cambia ahora la relación. No En sé, el sueño. en el sueño, sí. Por ejemplo, Buenísimo. me contaba lo de una persona que soñó con una, bueno, hablamos mucho del tema del automaltrato, ¿ya? De cuando uno no se trata bien, el auto boicot, el dejarse de lado, el hacer mucho por los demás. Y sueña, ella empieza a repetírsele una situación con una compañera de curso, de toda la vida, de la básica. Y yo le pregunto, bueno, ¿y cómo era la relación con esta compañera? ¿Era tu amiga? Me dijo, era mi amiga, pero ella siempre fue mala amiga conmigo. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, y me cuenta que en el fondo, ella, la amiga, le hacía lo mismo que ella se hace ahora. La usaba, le mentía, ¿me entiendes? Como que jugaba con ella y no la tomaba en serio. Entonces yo le digo, Ya. y ella me dice, esta amiga me hacía esto, esto y esto y esto. Entonces yo le digo, ok, entonces amiga te hace lo mismo que te haces tú ahora. Sí, me dijo, en realidad, sí, así es. Pero en el sueño no se ve esa relación como oportunista o destructiva, sino que se ve desde un fiato, desde una buena convivencia. Mira, qué bonito ese simbolismo, porque, o sea, ahora que me cuentas tú el sueño, dado el Ujú. proceso que ella estaba viviendo, es como, o sea, la amiga lo más bien, desde la mirada psicoanalítica, en su sueño, podía representar esa parte de ella misma, Exacto. que es ese mismo comportamiento. Entonces, con el trabajo que ustedes estaban haciendo, se estaba produciendo este, lo que tú dices, este fiato o esta reconciliación con esta parte que era quizás más autodestructiva. Tal cual, tal cual. Y mira, aquí alguien nos dice que en mi experiencia, arcano sin nombre, dice: en mi Ah, experiencia ese efecto se comenzó a sentir la primera noche, hola el efecto Nacho. en los sueños. Sí, Mira, Nacho tomó la sesión conmigo, él es de acá de Cunco, donde yo vivo ahora. Y ya. él tomó terapia conmigo hace un tiempo, así que gracias Nacho por contar también tu experiencia. Y claro, Sí, en el caso de, claro, hay una sensibilidad, entonces ahí se provoca esto que empiezas a ser consciente cosas de manera mucho más rápida. Lo otro que también pasa, que quizás no tiene que ver netamente con los sueños, ¿ya? Pero lo pronuncio porque creo que es importante, cómo también se van activando cosas que habían estado dormidas a nivel familiar. Ya sea, vi a una prima que no veía hace un montón de tiempo y me dijo esto y esto y esto y entendí, por eso cuando yo era chica, ta. Como que se ujú. empiezan a dar ese tipo de situaciones. Entonces, es como a nivel de la experiencia que estamos viendo en este plano, o a través de los sueños va llegando la forma de ir entendiendo y hacer conscientes esos aspectos que están inconscientes o que muchas veces los recordamos de manera exagerada y después los vamos dando cuenta, haciendo un poco más de análisis, entendiendo un poco más en profundidad que eso tenía que ver con un aspecto de nuestro ser, pero lo vamos viendo para una sanación, no desde el dolor, no desde el volver a que algo nos esté martirizando, sino para ir haciendo un proceso curativo y Ajá. transformador también. Sí, y ahí yo quería compartirles lo que a mí me pasó con las esencias con Jessica. Yo también una vez con ella, eh, y sin mal no recuerdo, fueron solo esencias chamánicas, es lo que Sí. hicimos en el preparado. Y yo estaba formándome como coach
y también fue un efecto inmediato. O sea, dentro de los dos, o ¿qué? Yo creo que al segundo, sí, segundo día tuve un sueño, y claro, y como yo tengo un tema súper potente con los sueños, me pasó que entré a un sueño lúcido de principio a fin. Y fue muy, muy consciente en términos de lucidez, o sea, es decir, saber que estoy soñando, recibir Ujú. mensajes. Me acuerdo también que se me apareció Carl Jung diciéndome que había algo que yo sabía que no estaba entregando en los cursos, eh, que Me también, ¿cierto? me acuerdo, Y que sí. también estaba, en ese momento yo estaba trabajando la vulnerabilidad y me acuerdo que me sentaba como deprimida dentro del sueño y Carl Jung se sentaba al lado mío y yo le decía, es que no sé pedir, no sabía pedir ayuda, todo eso. Me generaba mucho conflicto. Y él me decía, bueno, como aquí tienes este espacio para practicar. Y yo decía, oh, verdad, tienes toda la razón. Y me ponía a cambiar personaje y todo eso. Bueno, al final me ponía todo el rato a practicar el pedir. Y hacía que apareciera un actor que a mí me gusta, entonces para pedirle a él que me diera cariño y muchas cosas más. Eh, y fíjate que era muy divertido porque yo le decía a él, estando tan consciente del tema del sueño, yo le decía a él, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo estoy trabajando la vulnerabilidad. Entonces yo necesito aprender a pedir. Entonces te quiero pedir que por favor me puedas dar cariño, me abraces y todo eso. Bueno, y se empezaba a dar toda una historia ahí de enamoramiento con el personaje. Ok. Y me pasó que me cuestionaba mucho el tema de, no, esto no es verdad, no, es como que él es como muy topísimo para mí, él es muy, demasiado guapo para mí. Y había la otra Chantal que decía, ¿qué importa? Estáis soñando, como disfruta, y sí, tú eres bacán y todo eso. Entonces, al final, gracias al tema de las esencias, tuve un sueño lúcido de principio a fin, en donde fui capaz de ocupar el espacio onírico para trabajar un tema que en mi vida diurna no lograba, digamos, resolver o me costaba muchísimo. Es como si hubiese sido un espacio de ensayo y me sirvió para darme cuenta de mis contradicciones, de cómo yo me autocritico un montón o en ese momento no me valoraba lo suficiente como para pensar que un actor maravilloso podría estar interesado en mí, ¿te fijas? Claro. ¿Ya? Lo que voy es que la esencia yo sentí que sí tuvieron un efecto, porque si bien yo había tenido sueños lúcidos así de vez en cuando, tomé las esencias y tuve ese sueño así demasiado power en términos de lucidez y de conciencia, conciencia del aprendizaje que estaba teniendo en el mundo onírico. Ajá, sí. Y de hecho hay personas, que bueno que me cuentas eso, porque me acordé de otros casos más de personas que tienen como esta característica, así como tú, de tener los sueños muy, muy activos, muy lúcidos. Y una persona me decía cómo ella entraba en el sueño, sabiendo que en el sueño sabía que estaba soñando y podía contactarse y llamar por teléfono a amigos para que se aparecieran en el sueño. Entonces, por ejemplo, me decía, yo sabía que estaba soñando, pero no sé, necesitaba a tal persona y la llamaba por teléfono y hacía que la persona apareciera. Entonces ahí, claro, depende de cada persona como esa conexión a la vez también con ese campo onírico de sentir de que puede ir armando y desarmando situaciones. Como que yo lo siento que cada vez ir entrando en esa profundidad y en el manejo también, ¿no? Ahora, con el tema del trabajo de astrología y esencias, podría suceder que alguien que quizás creía que no soñaba o que no tenía esta conexión, de repente es como que las esencias le activan instantáneamente o le despiertan ese lado de recordar los sueños. ¿Cómo, o sea, cómo nos ayudan las esencias ahí? De repente nos ayudan a activar, a volver a recordar, recordamos más, se vuelven más intensos los sueños. ¿Qué has visto tú sobre eso? Sí, mira, me ha pasado con personas que han tomado terapia y bueno, generalmente las personas que llegan a tomar terapia conmigo ha sido por un boca a boca, porque alguien le dijo así como, ya sabes qué, yo tomé terapia con ella, me hizo bien, ubícala, astro yoga, bla, 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 y llegan y me dicen así como, yo no creo mucho en esto, así, yo no creo mucho en esto, pero tal persona me lo recomendó y bueno, quiero probar. ¿Ya?
empezamos a trabajar y me empieza a decir, bueno, siempre les digo a las personas, anoten los sueños, me mandan un WhatsApp, siempre trato de tener eso porque, bueno, tú sabes que los sueños durante el día se van olvidando, entonces anótalo en la mañana, mándame un WhatsApp, mándame un audio, y así yo lo escribo y voy viendo en la carta también qué es lo que se va moviendo. Entonces, estas personas que a veces no creen mucho, me empiezan a decir, mira, ¿sabes qué? Soñé esto y esto, yo no veo que tenga tanta relación, pero te lo cuento igual. Y yo veo después la carta astral y veo que tiene toda la relación del mundo. Ya. Entonces, ya, perfecto, gracias por la información. Y después se va activando otro sueño con una relación, una correlación a la anterior. Y ahí es como que esta persona, oye, ¿sabes qué? Ahora como que me está llamando esto un poco más la atención, porque soñé esto y esto. Ah, ya. Y ahí entro yo como a contarle un poco de lo que quiere decir y también contándole qué es lo que se está moviendo a través de la carta astral y a través de lo que fuimos hablando en sus experiencias personales. Y también están personas que muchas veces me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que soñé un sueño muy raro, que yo encuentro que no tiene, claro, que está mucho más como en la parte de la racionalidad, de algo como más concreto, que me dicen, no, es que yo encuentro que esto no tiene nada que ver. Y muchas veces, y claro, dentro de este mundo más concreto, de una parte más racional, puede ser que uno diga un poco, no, es que eso es ilógico. Pero si nos vamos al plano de los sueños, no lo veo ilógico. No, ¿Entiendes? porque son simbólicos. Exacto. Entonces, por ejemplo, inmediatamente también hay personas que me dicen, no, es que soñé con muerte. Y es como, no, pero no necesariamente quiere decir que te vas a morir. Hay una paz. Y bueno, eso es lo otro también, el tema de la muerte. Entonces, ¿Se por ejemplo, manifiesta harto en terapia? O sea, en los sueños de tus consultantes. se manifiesta de distintas maneras. Lo que más me ha llamado la atención, por ejemplo, con lo que hay ciertos elementos simbólicos, como lo que es la serpiente, Ya. lo que son los terremotos, lo que son la muerte propiamente tal, el ver morirse ellos mismos, o sea, una persona me decía, yo veía cómo me moría porque yo veía que estaba en un espejo y frente a un espejo y me desintegraba. Entonces Wow. inmediatamente ella me decía, yo siento que o me voy a morir, y yo le decía, hay partes que están muriendo, hay una historia que está muriendo, hay situaciones que están muriendo, hay muchas cosas que uno está sacando. Y hay personas que se asustan también. De esto me acordé porque vi conectada a alguien que una vez me contaba cómo había sido para ella y que en un momento se asustó porque soñó con muerte, después soñó con calaveras, con serpientes, pero claro, para mí todos los símbolos tenían que ver con una transformación. O sea, el cambio de piel de la serpiente tenía que ver mucho en el tema de la transmutación. Y por supuesto que esas personas tienen un tremendo renacer con purga, con sueño, con símbolo, con todo. Entonces uno va viendo ahí como esa relación con los sueños versus lo que estaba pasando en su vida, lo que se está muriendo. Ajá. Claro. Entonces, yo Y, digo, y lo dime. otro, estaba pensando, claro, porque si eso empieza a pasar, digamos, desde los primeros momentos, cuando uno empieza a hacerse esta terapia de astrología con esencia, Eh, ¿qué pasa ahí con los símbolos en términos de su evolución? ¿Tú has visto que parte de la terapia como con un determinado símbolo, que podríamos ser algunos de los que hemos nombrado? A lo mejor estos mares fuertes, huracanes, tormentas, y que después el mismo símbolo, quizás cambia cierto contexto del sueño, pero que el mismo símbolo empiece a evolucionar a medida que pasa el tiempo en la terapia. Sí, sí lo he visto, por ejemplo, con el agua, lo que hablábamos del agua. Como, Ujú. por ejemplo, el primero, ese mar, como yo te decía, ese diluvio, y ir viendo que, claro, cuando yo veo ese diluvio y hablo con la persona, es como que en un momento, cuando recién empezamos a tomar la primera sesión, es como que uno sacara un tapón de una olla a presión que está ahí como a punto de reventar y sale el agua con toda la fuerza. Entonces ahí es como que se mostrara estas emociones, frustraciones, rabia contenida, niño interno herido, todas esas cosas que empiezan ahí, ¿no? En ebullición muy fuerte. Y después
al tiempo, cuando le vamos dando espacio a que salga eso, cuando ya va decantando un poco la presión que había, Ujú. vamos viendo que esa agua después se va transformando, por ejemplo, o en lluvia o en río, o situaciones o personas que están en el agua propiamente tal. Ya no es como, por ejemplo, uno de los sueños que me llamó la atención de una persona que me decía que veía en peligro a otras personas de su familia, como un maremoto, y veía el agua que se iba a llevar a su familia. Y casualmente una persona que le afectaba mucho la opinión de la familia. Entonces, de hecho, uno de los conflictos que esta persona tenía era que le afectaba esa opinión y que de cierta forma sentía que no podía hacer algo en su vida porque veía como una opinión súper distinta al otro extremo. Y es como que inconscientemente se frenaba a la hora de un proyecto, de un deseo. Ya, Entonces, el primer sueño que esta persona tiene, que se estaba llevando este oleaje, este maremoto, a parte de su familia. Y se despertó, bueno, con mucho miedo, súper asustado, y yo le digo, bueno, tranquilo, esto no quiere decir que va a pasar algo así, ¿no? Como lo que siempre se explica a nivel de lo que quiere decir como simbología. ujú. Y después de eso, esta persona tiene un sueño relacionado también a la familia, pero con lluvia. Pero ya no hay ese miedo. Sí saber de que hay una separación, por esto yo te decía, de estas casas, pero no entrar en ese pánico que era como que el agua se los va a comer literalmente, ¿no? Como y acá no era un miedo, sino que acá era como el saber que hay una separación. Yo lo veo así como separarme frente a las emociones que le pueda generar mis ideas de mi proyecto a los demás versus lo que yo quiero para mí. Y sé que esas emociones ahora pueden quizás separarnos un poco, pero no voy a caer en ese diluvio de emociones ni de miedo, frente al miedo a frenarme a lo que yo quiero realizar. Claro. Y ahí ya sí, esto se me ocurre de recién. ¿Qué pasa con el tema de la rabia? ¿Tú has visto alguna simbología relacionada con la rabia que aparezca en los sueños a medida que tú trabajas? ¿Cómo? Dime de nuevo, no te entendí. Con el tema ¿Qué? de la rabia. Porque, por ¿Ya? ejemplo, aquí tú detectaste, hemos hablado de que o sea, que tú has evidenciado que hay manifestaciones del agua vinculadas con la emoción de la tristeza acumulada, con la emoción del miedo. Aquí una persona, bueno, pregunta, hola, ¿qué es soñar con un tsunami, pero que no pasa nada, incluso hay amigos? Bueno, querida, mira, aquí, o querido, no sé, es que no leí bien. Ah, ya. Estamos hablando acá de cómo la astrología y las esencias combinadas en un proceso terapéutico activan los sueños. Entonces, algunas de esas imágenes están vinculadas con algo como lo que tú ves con tsunami. De eso estamos hablando, que las imágenes de agua muy fuerte, en el caso particular de lo que estamos revisando en este libro, tienen que ver con emociones que estuvieron como contenidas, ¿ya? Y que pueden estar vinculadas con la tristeza y con el miedo, dijiste tú, Yassi. Ujú. Y yo ahora te estoy consultando, ahora le consulto a la Yassi, por el tema de la rabia. ¿La rabia también tú la has visto manifestada, por ejemplo, en agua o también has visto otra simbología que aparece en tus consultantes? Mira, he visto sueños con agua, pero más con situaciones con personas, como lo que yo te contaba hace un rato. Por En ejemplo, cuanto a la rabia, sí, en cuanto, por ya. ejemplo, a la hora de que me generó rabia, cierta ira, ciertas situaciones que tal vez viví en mi infancia, voy a soñar con esas personas que me generaron eso, pero no voy a ver la relación hoy en día de esa manera. No va a ser un vínculo destructivo con esas personas. ¿Se entiende? Si hay una Ajá. persona que en tu infancia te generaba rabia, un compañero de colegio que te molestaba, por ejemplo, voy a soñar tal vez con ese mismo compañero, pero no con esa relación de que el compañero me estaba molestando, que no me está molestando en este presente, pero obviamente yo lo voy a recordar como una persona que me genera una rabia. Ya, y que podría estar vinculada con otras cosas de la vida actual. Exacto.
Ok, Ujú. pero entonces a través del proceso terapéutico. Entonces, en tu caso, por lo que yo estoy viendo, también en el mundo onírico de los consultantes, tú empiezas a ver como el reflejo o la confirmación de cómo va la persona avanzando en su proceso. Sí, de todas maneras. Vamos viendo de cosas que hay muchos símbolos que yo veo que se van repitiendo, ¿ya? Como por ejemplo lo que yo te decía del agua, la muerte, y también vamos viendo ciertas situaciones que tienen que ver con personas que ellos sueñan de su vida. Y a lo largo en el proceso, cuando ya vamos segunda, tercera sesión, vamos viendo que esos sueños también van cambiando de índole, mostrándole como de cierta forma la sanación que se va realizando en el proceso. Ya, perfecto. Ya sí, y en el caso de las esencias, por ejemplo, de las que tú manejas, ¿hay algunas esencias que tú digas, sí, mira, esta esencia es muy activante del mundo onírico, o activa, no sé, sueños muy potentes, o te va a llevar a tener sueños quizás más vinculados con la madre? Estoy poniendo ejemplo, inventando. Uh ¿Tú tienes -huh. así como identificado qué esencias están como que nos activan más el tema de los sueños? Mira, no te podría decir qué esencia específico, así por ejemplo, de lo que yo he aprendido de las esencias chamánicas mexicanas, no hay una esencia específica que diga, ya, esta esencia te va a conectar más con el mundo onírico, ¿ya? Ya, De cierta forma, yo creo, yo a lo largo de mi tiempo como terapeuta he probado diferentes fórmulas y yo te diría que el 90% de las personas tiene sueños. ¿Ya? Hay algunas que tienen sueños más lúcidos, otras no, otras a veces sienten, como te decía, que no tiene nada que ver el sueño, pero después yo viendo en profundidad es como si sí, esto tiene mucho que ver. Y hay personas que también van pasando muchas cosas por desapercibidas también. Entonces yo creo de que sí hay algunas esencias que nos conectan más con la parte sabia nuestra. Por ejemplo, el peyote. La esencia del peyote es una esencia, de hecho, bueno, para los abuelos huicholes, el peyote en México representa a Dios, representa esa conexión con lo divino, pero a la vez también esa parte del abuelo sabio que tenemos internamente. Todos tenemos esa parte de esa sabiduría, todos tenemos ese abuelo sabio, esa abuela sabia. Entonces, esa esencia yo siento que no me atrevería a decir que te va a activar más los sueños, pero sí vas entendiendo en mayor profundidad lo que se está soñando. Como que es mucho más fácil con esa esencia ir haciendo la relación. Ah, esto es por esto. Ah, esto, entiendo tal cosa. mira, me hiciste acordarme de una esencia marina. Para los que no saben, yo trabajo con el sistema de esencias marinas, que se llama la vieja arcoíris. Y ¿Ya? tiene esa función que tú estás mencionando que está asociada al peyote. En el mundo marino es la vieja arcoíris, que es la que te permite como tener una perspectiva tan profunda que te genera comprensión, justamente de Algo todos así. estos como hilos. Claro, claro. Lo que va haciendo el peyote yo siento que es como un hilo conductor en cuanto a toda la información que se va teniendo a través del campo onírico. Y a la vez también a través de ciertas experiencias que uno va teniendo las va entendiendo de otra manera. Ya, perfecto, súper Eso es bien. lo que yo más he notado. Ahora, también los hongos, porque las esencias chamánicas son 21 esencias, son 7 plantas, 7 flores, 7 hongos. Y los hongos van conectando mucho con lo que es los aspectos prepersonales. Entonces, cuando hay situaciones ciertas situaciones que se viven en el vientre materno o en el parto, cuando hay partos dificultosos, cuando la persona toma mayor concentración de hongos, va a tener sueños también con mucho más relacionado a eso. ¿Y qué tipo de imágenes se podrían manifestar ahí con el tema de lo prepersonal a nivel onírico? A nivel onírico también se va soñando muchas veces con agua, pero es diferente. Es un agua de estar inmerso en. Ya, ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, hay personas que literalmente se ven en un pantano, así, en un pantano, en una situación o en situaciones como aceitosas de las cuales no pueden salir. Hay personas que se ven muchas veces como en un momento como de paz y de quietud en un mar y que de repente todo eso me empieza a tirar de un lado para otro, pero yo adentro del agua. Es muy distinto a cuando hablamos de las emociones, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de la ira, de la rabia, que tiene que ver, o con la pena, ¿no? Que tiene que ver con el ver cómo a otro se lo lleva el agua, el ver una casa inundándose, el ver otra casa acá inundándose. No, acá yo estoy inmerso en una solución. Eso es lo que Mira, me llama la lo atención. encuentro, ya, lo encuentro súper interesante porque en verdad, claro, o sea, indirectamente es que entran como en esta imagen de estar dentro del útero, Exacto, claro, es ¿ya? como que está dentro del líquido amniótico y también de acuerdo a lo que se está viviendo hay personas, por ejemplo, que han tenido partos con forceps, que ya no se usa afortunadamente, pero que han tenido esta situación de estar en esta agua, en esta paz, en esta tranquilidad. Y una persona me decía que ella sentía una presión que después como que iba hacia una cascada y que sentía una presión en la cabeza con el agua. Y me imagino que esa es la misma sensación que tiene un bebé cuando lo sacan, ¿no? Con estas tenazas que era de una manera bastante poco amorosa de llegar a este Sí, mundo. ajá. Entonces, Sí, y fíjate que el mar también, como arquetipo, también está vinculado con lo materno. Justamente por esto, como agua, el agua de la cual venimos a ah, nivel del útero. Entonces, o sea, tiene mucha relación con el arquetipo. Entonces, mira, con todo lo que tú me cuentas, a mí me da la sensación, y bueno, ahí tú me lo corroboras, es una idea nomás que me voy a tirar, de que las esencias y el, Chan, bueno, ¿cómo? No escuché. ya, ahora sí. Ahora, Ah, ya, no, te dije voy a que no te volver entendí a... lo que dijiste. Ah, ya. Ya, Que las esencias, entonces, de alguna manera podrían estar ayudándonos a conectar con ciertos arquetipos que tienen una relación con nuestra historia personal. claro. Ahora, por supuesto que ahora con lo que tú me dices, no necesariamente la persona va a saber en un principio con qué arquetipo está conectando. Claro, eso tendría que ser trabajo nuestro de investigación, prácticamente. Exacto. Tal, tal cual. Así mismo. Y Ah, es súper increíble lo que va pasando, porque de cierta forma nosotros vamos viendo que toda esa información, de cierta forma, siempre ha estado. Y es como que se empieza a activar y empiezan a salir muchas situaciones que, de hecho, lo que yo he notado también, como hay mucha información que yo digo cuando empiezo a ver la carta astral, y bien, quienes se han visto la carta astral conmigo saben que yo no voy solamente diciendo, ah, ya, no sé, Marte cuadratura Júpiter significa tal cosa. Es también lo que yo voy sintiendo en el momento en lo que yo voy canalizando, que después de mucho tiempo me di cuenta que había una parte de canalización que salía inconscientemente cuando trabajaba la carta astral. Y hay muchas cosas que no siempre la persona las sabe. O sea, hay muchas veces que bloqueamos información, la mente tiene una habilidad que cuando hay cierto sufrimiento también lo bloquea. Y hay muchas sí, cosas que no nos acordamos. Entonces, a veces le estoy diciendo a alguna persona y es como, ¿sabes que no sé si esto es así? O yo por lo menos no tengo un recuerdo de esto, o no me suena. En este momento yo le digo, bueno, esperemos un tiempo que empieces a tomar las esencias, de ahí vamos viendo si esta información también va siendo en relación a lo que yo estoy diciendo. Y ahí es como cuando a través de los sueños que la persona va teniendo, va haciendo mucho más sentido lo que en un principio no hacía tanto sentido. No sé si me explico. perfecto. Sí, sí, súper bien. Ya sí, ¿y qué? Espérame, es que te anduviste, ¿volviste? Sí, que como que se escuchó una interferencia.
Sí, yo también te escuché medio raro. Por eso me traje más cerca el wifi, para ver si era eso. Ya. Te quería preguntar, ¿qué le recomendarías tú entonces a las personas que toman esta terapia, digamos, de astrología y esencias, en cuanto a sus sueños? ¿Cuál sería como tu mensaje de cierre? ¿Qué mensaje le daría yo a las personas las esencias? ¿Sí? O que quieren ¿Eso me tomar esta pregunta? terapia contigo respecto a los sueños. Lo primero, que anoten los sueños al despertar, porque muchas veces se olvidan de inmediato y muchas veces la persona, soñé esto, pero no me acuerdo de todo. Entonces, se sabe que esto pasa, yo les digo siempre en anticipación, así que anotar los sueños. Eso es lo primero. Y lo segundo es sacarle un poco la mente a nivel de lo que significa. O sea, si buscamos lo que significa un sueño en Google, por ejemplo, va a ser muchas veces muy distinto a lo que yo le voy a decir a la persona. Entonces, como sacarnos un poco de repente esa parte racional de la información. El aspecto que veamos en el sueño es una simbología de acuerdo a lo que la persona está viviendo, de acuerdo a su carta astral, de acuerdo a su mapa y de acuerdo a lo que estamos trabajando sesión tras sesión. Entonces, hay muchas cosas que podés del campo onírico y muchas cosas que vamos trabajando desde el ir entrando cada vez en capas más profundas, pero así también mientras más capas más profundas vamos, es también así de profunda la sanación a la que se llega. Y esa es una de las diferencias que yo noto con las demás esencias, que vamos a la raíz de las cosas. Mm. Vamos ahí a entender, no vamos a sacar la pena, vamos a entender, vamos a sanar una depresión, sino que vamos a ver desde dónde viene esa depresión, qué es lo que se generó. Muchas veces la depresión que se vive o ciertas frustraciones ni siquiera es de la persona, sino que es de acuerdo a algo que vivió Ay, cuando te esa persona estaba en cortaste. el vientre materno. Se le va dando espacio y se le va dando lugar a todas esas experiencias y emociones. Ajá. Chuta, Jessy, se escuchó entrecortado en algunas partes, pero yo creo que la mayoría se entendió. Que, chuta, me quedó súper detenido el video de la Yassi. Sí, se está quedando pegado. No sé si es el internet de ella o el mío. Voy a revisar. Bueno, aquí el internet se ve bien, pero no sé. ¿Ustedes están pudiendo escuchar a Yassi? ¿O se quedó totalmente pegada? A ver si nos pueden comentar. Estamos las dos iguales. Yo te veo pegada a ti y tú a mí, así que no sé, debe ser obviamente un tema del internet de ambas, yo creo. A ver, esperemos un ratito, a ver si se estabiliza. A ver. Bueno, voy a esperar unos segunditos a ver si podemos recuperar la señal. No, me parece que quedó súper pegado. Por mi internet o el internet de Yassi, lamentablemente. Ay, dice no se ve. Pucha, ¿qué hacemos? A ver,
De hecho, no puedo sacar a la Yassi como para que vuelva a entrar. A ver, vamos a revisar. En todo caso, ya habíamos abordado la mayor parte del tema, ya íbamos a cerrar. Entonces, déjenme consultarle a la Yassi cómo está de su internet, porque eh, Yassi te volví a enviar una invitación para ver si puedes incorporarte de nuevo, para que hagamos el cierre juntas. Hola, Sole. Ya. Sí, pues se nos empezó a quedar pegado. Qué mal, qué mal. ¿Me ves ahí o no? Sí, sí, ahora te veo y te veo también, o sea, fluida. Se te escucha bien el audio. Ya. Pucha, perdón, no sé qué pasó. No, mira, sí también puede ser mi internet, porque a veces también me falla un montón. Así que Ya, no te preocupes. Pudo haber ya, sido a lo mejor la combinación de ambas. Ya ya. sí, te quería agradecer y Ujú. pedirte, bueno, que te despidas de la gente, que dejes tus datos también si quieren contactarte para empezar una terapia astrofloral o astroesencia, ¿ya? Y si quieres, si vas a hacer curso, bueno, las actividades que estés haciendo, aprovechate de contarle a las personas que nos están escuchando. Bueno, contarles que me pueden contactar a través de mi Instagram, Astros Yoga. Estoy realizando sesiones todos los días, bueno, menos los fines de semana, estoy trabajando. Lo ideal es siempre ir pidiendo hora como con un día o 2 días de anticipación, porque yo voy haciendo un trabajo previo con la carta astral. Entonces me pueden contactar a mi Instagram y ahí coordinamos hora. Hago las terapias por Zoom, ¿ya? La terapia dura aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Generalmente la primera sesión es un poco más larga, ¿ya? Porque no es más que todo, no es con tiempo, sino que es que vaya quedando toda la información súper clara de todo lo que se tiene que hablar y si para cada persona que quiera entrar ahí en un proceso, a entender cosas de raíz, a querer ir sanando aspectos que muchas veces no tenemos claro, ir viendo en capas más profundas, me contacta y yo feliz de encontrarnos e ir revisando nuestro mapa cósmico y conectando con este presente, entendiendo el pasado para llevarnos a un futuro de manera más óptima. Maravilloso. Así que recuerden a escribir, anotar sus sueños, registrarlos en un diario o pueden Eso, ocupar también la grabadora del celular. eso es lo más Aprove- práctico. sí, aprovechar la tecnología para Sí, tener este material, ya sea que estén en la terapia con Yasi, ¿cierto? Con astrología, con esencia, o en cualquier proceso terapéutico, el anotar sus sueños es muy valioso. Es muy súper, valioso. es súper valioso, sobre todo, bueno, ahora estamos en luna llena en Acuario, justo hoy día, Ujú. y generalmente cuando hay plenilunios más fuertes, también ahí los sueños están bien activos, pues está toda luz, ¿no? La luna está toda luz, entonces, atención estos días de luna llena, a anotar los sueños, y yo siempre estoy contando mi Instagram también cuando hay aspectos fuertes con Neptuno, con Piscis, con Mercurio, para recordarles ¿Ya? que estén atentos ahí a sus sueños, porque también a nivel astrológico hay momentos en los cuales eso se activa mucho más. Ajá, súper. Chicos y chicas, les dejé ahí un comentario con el Instagram de Yaciara, ¿ya? @astros_yoga, para que aprovechen de buscarla y agregarla y conocer todo su trabajo. Ya sí, entonces yo me despido. Antes de despedirme, sí aprovecho de contarles que en agosto empieza un curso de interpretación de sueños para quienes estén curiosos y curiosas de aprender esta técnica y que puedan seguir trabajando por su cuenta. En agosto se pueden inscribir. Todos los datos también están en mi Instagram, en mi cuenta. Dice Tania Mora, dice, yo cuando terminé mi sesión contigo, soñé algo fuerte al tiro. Hay otra Ah, comprobación de lo que estamos hablando. sí, Italia, van tus próximas gotitas en camino, así que anotar todos los sueños que ahí aparezcan. Ajá, ya pues maravilloso.
Un besito para ti, Yassi. Que Muchas estés gracias. bien. Y gracias también a todos y todas quienes estuvieron con nosotros aquí compartiendo y escuchando esta mirada sobre los sueños. ¿Sí? Eso. Que estés muy Nos bien. vemos. Gracias a Chao, todos. Nos chao. vemos. Chao.